Buenas noches, Argentina, buenas noches, Latinoamérica. Es difícil no aceptar que la escena pública y política, incluso en la Argentina, está hoy dominada por la guerra de Medio Oriente. Una guerra donde lo que impacta en la Argentina no es tanto el conflicto bélico en sí, sino la suerte de una relación bilateral o una relación personal entre Javier Milei y Donald Trump que ha sido crucial para el gobierno de La Libertad Avanza. El gobierno hizo esfuerzos por acercarse al conflicto bélico. No digo geográficamente, digo políticamente. Milei fue muy enfático en el apoyo a Donald Trump en las acciones militares en Medio Oriente e incluso tomó algunas medidas complementarias como fue la expulsión de la Argentina del encargado de negocios de la Embajada de Irán. Y en ese momento hubo un cruce peligroso entre el régimen de Teherán amenazando al gobierno argentino. Pero, claro, la cuestión política, la cuestión geopolítica, la cuestión geoestratégica es decisiva para estas cosas. Y explican por qué, por ejemplo, Pakistán terminó siendo la llave para intentar al menos un acuerdo en las próximas 2 semanas entre Estados Unidos e Irán. Pakistán, un país pegado a la India, pegado a China, en la zona de influencia, con 250 millones de habitantes y relaciones permanentes con China y Estados Unidos. Es otro juego sin ninguna duda. El interrogante en torno del acuerdo que comenzará a negociarse en Islamabad el próximo sábado es saber en qué condiciones no solamente queda Estados Unidos, sino sobre todo el liderazgo de Donald Trump. ¿Cómo quedará para enfrentar el segundo tramo de su administración, que tiene 2 particularidades? Por un lado, se sabe que no habrá otro periodo porque ya cumplió su primer mandato hace algunos años. Este es el segundo, la Constitución le impide otro consecutivo. Y la segunda característica es que en noviembre tiene elecciones intermedias y que todavía tiene que compaginar un cuadro de situación muy complejo en términos políticos y económicos hacia afuera y hacia adentro de Estados Unidos. Claro, si le va bien en noviembre, se abre un panorama distinto. Tal vez porque en esas condiciones los republicanos, y ahí están James D. Vance y Marco Rubio, el secretario de Estado, en esas condiciones Trump podría intentar la continuidad de los republicanos en el poder. Pero también está la otra opción, y es, bueno, ¿qué pasaría si noviembre en las elecciones parlamentarias pierde la mayoría en las cámaras que tiene hoy? Un dato que, más allá de que es determinante para Estados Unidos, es muy importante también para que sea observado por Javier Milei, a quien le queda el segundo tramo de su gobierno y que tiene en carpeta, como tienen todos los libertarios, la posibilidad de la elección en 2027. Habrá que convenir, más allá de las asimetrías que hay y que hubo siempre entre la Argentina y Estados Unidos, que Milei le ha sacado bastante provecho a esta relación bilateral. Sobre todo, bastante provecho en términos de auxilios. Estados Unidos fue determinante para el primer apoyo que dio el Fondo Monetario Internacional allá a comienzos del año pasado. Fue mucho más determinante cuando el secretario del Tesoro, Scott Bessent, desembolsó, puso plata en el mercado argentino para evitar una corrida.
Y fue también determinante cuando el propio Donald Trump le dio un apoyo explícito a Milei para las elecciones de octubre, que venía de una durísima derrota en septiembre en Buenos Aires frente al kirchnerismo. Y un elemento más, que uno lo podrá tomar de manera parcial, pero que sin ninguna duda alguna influencia tuvo en el contexto en que ocurrió. Hablamos del fallo en primera instancia que fue dado vuelta por la Cámara de Nueva York, que evita que la Argentina deba pagar 16.000 millones de dólares como consecuencia de la estatización de YPF en el 2012. Por supuesto que es discutible hasta dónde fue la influencia del cambio judicial, pero el marco político y la relación entre Milei y Trump alguna influencia tuvieron. De hecho, el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Justicia, fue el país que más veces se presentó como amicus curiae en la justicia norteamericana, en 3 ocasiones. Hubo otros países que también lo hicieron, incluso algunos de gobiernos que no tienen ninguna afinidad ideológica, como el caso de Lula de Brasil. Para mirar al futuro, pensando en lo que decíamos antes de, bueno, los planes de Milei y la reelección, el presidente debe tener en cuenta otras cuestiones que se relacionan con esa estela que en su recorrido ha dejado Trump en sus 2 primeros años. El domingo hay elecciones en Hungría, cruciales, porque Hungría es la plataforma política de los movimientos de derecha que hacen base en Europa en este momento. Hace 16 años que gobierna. Y la estela de Trump, también alguna factura le pasó a su socia Giorgia Meloni en Italia, que hace 2 semanas perdió un plebiscito por la reforma judicial. Y yendo a otra vereda ideológica, la socialdemócrata Mette Frederiksen, que no tenía ninguna chance de ganar en Dinamarca, terminó ganando y tiene la posibilidad, aún con muchas dificultades, de volver a formar un gobierno de coalición. El panorama del gobierno, el panorama para el gobierno, para Milei, aparte de esta descripción que hemos hecho de la relación con Estados Unidos y Trump, tiene también modificaciones en el plano local, donde hay muchas cosas que parecen haber cambiado en poco tiempo y donde ha vuelto una suerte de malestar social, seguramente influido por los bajos ingresos, influido por una inflación que es cierto que ha bajado mucho, pero que sigue siendo persistente, influido por la pérdida de empleo, influido por expectativas que se ubican sobre todo en 2 o 3 sectores productivos, pero que dejan aislado a otro que concentra gran cantidad de mano de obra. Digo, estas son cuestiones que se han modificado desde octubre aquí de manera más rápida de lo que uno hubiera imaginado. Entonces, tomando el afuera y el adentro y teniendo en cuenta las transformaciones políticas y sociales que están existiendo, habrá que estar muy atento a si Milei y su gobierno estarán en condiciones de enfrentar y adaptarse a la nueva realidad. Así comienza Datos de hoy. Y decía al final del comentario sobre la percepción de un cambio de humor social, voy a hacer un asterisco, como me quedó algo por mencionar, un humor social que creo, y ahora voy a preguntarle a nuestra invitada, que ya la voy a presentar, que creo que influye mucho en cómo se potencian
algunos casos de presunta corrupción del gobierno, particularmente el que atañe al jefe de gabinete, Manuel Adorni. Está con nosotros Lara Goiburu, directora ejecutiva de Management and Fit. Lara, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias a vos. A ver, algo de lo que acabo de decir, se puede decir, sí, creemos que el mal humor potencia el tema de los casos de corrupción, pero que pesa más lo económico-social. Perfectamente. Solemos decir con el equipo que estamos frente a un clima de paciencia agotada, pero con resignación activa, ¿no? Es como la falta de una alternativa, tanto en términos de proyectos como como figuras, hace que haya una paciencia agotada. A esa paciencia se le suma una situación económica que, lejos de mejorar en términos de bolsillo, se sigue percibiendo cada vez como más difícil. Y los casos de corrupción empiezan a cimentarse uno sobre otro, ¿no? Lo que nos pasa mucho cuando hacemos investigación quali, no tanto en la quanti, sino en la quali, antes había que preguntar por los casos de corrupción y ahora ya los participantes salen de los naturalmente. focus lo sacan naturalmente y aparte sacan la secuencia naturalmente, ¿no? Empiezan con, bueno, primero pasó esto, después pasó lo otro, ahora pasa esto otro, como que empiezan a cimentarse unos sobre otros en un contexto donde la paciencia en términos de cuándo llega la mejora económica empieza a agotarse. Antes de hacerte la pregunta que quería, que te la voy a decir igual, me gustó el concepto de resignación activa. ¿Cómo se define eso? ¿Cómo se traslada a la vida cotidiana, a lo que ustedes perciben? Bueno, se traslada en los problemas y en los sentimientos que se expresan, ¿no? Los sentimientos negativos tienen más que ver con bronca, con enojo, y ya no tanto con tristeza. O sea, antes lo que nos pasaban el año pasado era que esos sentimientos de tristeza o de resignación o malestar, los negativos, tenían más que ver con cuestiones que nos llevan a la acción, y hoy quizás empiezan a aparecer un poquito más en el estoy enojado. Decime, yo antes comentaba que uno tiene la impresión que ese capital que fue muy fuerte de octubre del año pasado, más la consecución en todo lo que fue el raíz parlamentario del verano, es como que ya se diluyó demasiado rápido como capital político del gobierno. Y con la temeridad que tiene toda comparación, uno piensa, me acuerdo de agosto del año pasado, que fue el mes previo a la derrota de septiembre, después se revirtió todo. ¿Hay algo de eso o es exagerado? No, creo que no es exagerado, solo que la diferencia es que ahora no hay nada que apure a la decisión. Digo, en aquel momento, en agosto, septiembre, lo que teníamos era como esta misma situación de cuándo va a mejorar, cuánto tiempo más vamos a aguantar, pero al pasar el efecto septiembre y la amenaza, entre comillas, de un regreso del pasado, bueno, la ciudadanía optó por un futuro que no era muy certero, pero era diferente al pasado. Ahora eso no está, entonces este cimentarse un caso sobre otro y que la microeconomía no mejore y el miedo a la pérdida de puestos de trabajo y esta distancia que hay entre una inflación que se percibe, que no se percibe, los números dicen que es baja, digo, para la historia argentina o para lo que veníamos en los últimos 10 años, sin duda. 2-3% es bajo respecto del pasado, pero en el bolsillo no se siente, y no hay nada en el horizonte cercano que haga que haya que tomar una decisión. Entonces, ese que no haya que tomar una decisión porque no hay una elección cercana, hace que esa incomodidad presente empiece a ya echar raíces en la sociedad. Mientras pedimos la primera placa, y ya vamos a hablar sobre ella, yo te pregunto, dentro de la situación compleja, ¿cómo serían las prioridades o las preocupaciones de la población hoy en función de los temas, en función de las cuestiones que acechan un poco? Son totalmente materiales. Habíamos tenido en julio del año pasado
había pasado la corrupción del cuarto a segundo lugar y agosto, septiembre, hasta diciembre, la corrupción había desplazado a la inflación. Ya, perdóname, ya pedí la placa. Adelante, sí, ahí está, ahí la tenemos. En diciembre la inflación había sido el principal problema más de 2 años. El año pasado tuvimos como esa ventana donde empezó a preocupar más la corrupción que la inflación y en diciembre volvió la inflación a primer lugar y se repitió en febrero y sigue siendo el principal problema. Cuando les pedimos, nosotros, a diferencia por ahí de otros colegas, les decimos mencione uno, el principal. Bueno, en ese uno, el principal es la inflación. Volvió a ocupar el lugar. Pero en el principal problema personal es no llegar a fin de mes. Entonces, la preocupación es material. Eso, correcto. Y además el principal problema es la inflación porque los ingresos son insuficientes para correr a esa inflación que va delante mío. Es que esa sería un poco la composición. Es eso, y lo que se empieza a componer en términos de discurso es, bueno, yo le reconozco que bajó la inflación, pero yo no lo noto en mi bolsillo. Reconozco que el resultado o el índice que da el INDEC, pero a mí no me representa. Y eso también lo preguntamos y es interesante. A ver con esa placa, vamos con la siguiente. Ahí vemos inseguridad y corrupción, segundo y tercero. No aparece el empleo, eso me llama la atención. No, porque es principal problema del país, pero después cuando preguntamos principal problema personal, claro. El temor a perder el empleo empieza a escalar, estaba en los últimos puestos hace unos meses y empieza de a poquito a subir. Aquí tenemos lo que hablábamos recién sobre el tema de la inflación. Ahí la pregunta es si se considera que el índice de precios del consumidor refleja la realidad de los precios de la vida diaria. Y la verdad que casi la mitad dice que no. Casi la mitad dice que no, casi 5 de cada 10 dicen no los representa, que no lo representa. Después ahora, totalmente es me muy queda poquito. La duda. El no los representa es porque el dinero o el ingreso no alcanza para cubrir la escalada inflacionaria, o no los representa porque no creen en los datos del INDEC. No, ahí esta tiene que ver con si representa su vida diaria, que cuando la combinamos con la otra pregunta, que es si los ingresos familiares les alcanzan o no les alcanzan, bueno, ahí también tenemos que el 50%, y este dato está casi congelado desde noviembre, dice que no le alcanza con algunas dificultades y que no le alcanza, esos son 3 de cada 10, dice no me alcanza y tengo algunas dificultades, y 2 de cada 10 nos dicen no me alcanza y tengo muchas dificultades. Entonces correlaciona eso de no me alcanza con no me representa el número de inflación que comunica el gobierno. Cuando les preguntamos por qué creían que el gobierno había retrasado la actualización del índice, bueno, ahí también casi la mitad nos decía por qué si una medición nueva hubiera dado un número más alto. Correcto. Vamos a la siguiente placa. Y acá, esto es un poco una radiografía que tiene que ver con lo que hablamos al principio, ¿no? Del estado de ánimo, del humor. Estado de ánimo, bueno, ese número de los sentimientos negativos viene subiendo muy alto, mes a mes. Porque, a ver, por ahí interpreto mal, por eso te lo voy a preguntar. Yo digo, sentimientos negativos los vinculo con expectativas para abajo. Con expectativas para abajo, con tristeza, con angustia, con enojo. Esos son todos sentimientos negativos. ¿Qué era lo que teníamos en eso? Con preocupación, ¿no? La preocupación hoy está liderando. ¿Qué teníamos en eso? Venían siempre casi mitad y mitad, sentimientos negativos versus positivos, empiezan a subir los sentimientos negativos, pero todavía hasta diciembre lo que teníamos era que la esperanza era la primer mención. Entonces, esperanza es lo mismo que expectativa. No es lo mismo, no, porque la expectativa... No, te lo planteo desde el punto de vista del trabajo de ustedes, ¿no? No. No es lo mismo. No es lo mismo. Esperanza, y tiene que ver casi con una cuestión filosófica, ¿no? Bueno, ¿basado en qué? No sé. Una fe religiosa. Una fe religiosa en que las cosas van a mejorar algún día. Bueno,
ahora la esperanza bajó al segundo lugar. Por primera vez, desde que hacemos esta pregunta, la esperanza bajó al segundo lugar. Y de nuevo, cuando vamos a conversarlo en las mediciones Quali, esa esperanza empieza a diluirse. Por eso hablamos de una resignación, ¿no? Hay una resignación. Hay una pregunta que, bueno, hoy no la traje, pero ahora Sí. Conversándolo Sí. viene al caso, tiene que ver con cuánto tiempo le dan al gobierno para que mejore, o en cuánto tiempo creen que va a Correcto. mejorar la economía. ¿Qué paciencia tienen? Claro, ¿qué paciencia tienen? Y hay 4 de 36% dice, creo que las cosas no van a mejorar nunca. Y ese número viene subiendo de a poquito, que tiene que ver con esto, con resignación, con preocupación, con tristeza, una situación que no encuentra mejora y que no encuentra horizonte. Ahora, en algún momento de las mediciones o de los trabajos que ustedes hacen, ¿estos datos estuvieron sustancialmente diferentes en el recorrido de los 2 años? Que recuerdes, por supuesto. Sí, al inicio. Al inicio, de hecho, la ¿Y confianza... después de octubre? Y después de octubre remontaron en diciembre. De hecho, el presidente de la Nación había bajado su imagen positiva antes de octubre y volvió a subir la imagen en diciembre, pero volvió a bajar en febrero. Hay como un agotamiento, como que la paciencia cada vez es más corta. Puede haber episodios que la impulsen, ¿no? El resultado de octubre. Y la confianza, vos mencionabas al principio, el apoyo del presidente de los Estados Unidos, esa Sí, sí. idea de hay alguien que nos está sosteniendo las espaldas, con una mirada muy pragmática también respecto de la ciudadanía, cuando les preguntábamos, bueno, ¿qué te parece este apoyo de Trump? ¿Debería ser solo con Estados Unidos la relación? Y casi el 50% nos decía, no, está bien tener una buena relación con los Estados Unidos, pero también con el resto de los países hay que ser estratégicos, ¿no? Una cosa muy estratégica y pragmática, pero cada vez se agota más rápido, ¿no? Sobre todo si pasa esto, el 50% nos dice el número de inflación no me representa y aparte no me alcanza. O sea que, a ver, después vamos a ir a la última. O sea que si el gobierno no tiene, me hago cargo de lo que digo, Sí, sí. si el gobierno no tiene herramientas para dar algún estímulo a la situación económico-social, difícilmente el cuadro de esperanza o no esperanza se modifique radicalmente. No, y puede pasar esto que estamos viendo mes a mes, ¿no? En centésimos o a veces un punto empieza a empeorar la confianza, empieza a empeorar los sentimientos. No es una cosa, es como si se fuera desangrando, Sí, ¿no? No sí, es una sí, cosa, sí. un cambio radical. Ahí lo que decimos es, hay como 3 claves para ver qué es lo que puede pasar a futuro. Esto que decías vos, algún tipo de mejora sustancial, que la ciudadanía empiece a percibir que tanto esfuerzo durante estos 2 años tiene algún reflejo en el bolsillo. Sí. La ausencia de nuevos escándalos, porque lo que ya vemos es que los escándalos sí empiezan a lastimar no solamente a la figura presidencial, sino también a la confianza en el gobierno nacional, o que emerja alguna alternativa que todavía no está emergiendo. Yo te iba a preguntar, esa confianza que, según tu relato, se va desgranando del gobierno, no se va a ningún lado. No se encausa hacia ningún lado. No, de hecho... O sea, ese es un capital vacío. Es un capital vacío y de hecho puestos contra las cuerdas, digo, la opción es o volver a votar esta opción o no ir a votar. Esa también es una opción, es ya el descreimiento absoluto y no ir a votar, ¿no? En las investigaciones más quali. No tiene sentido hacer una investigación No, claramente, pues porque no hay nada. Sí, no, y faltan siglos para octubre del año que viene, pero sí pasa eso de que no es que hay una oposición que esté capitalizando este descontento, todavía eso no se da. No, y bueno, vos marcás además que cotejado con esto o el pasado es esto, aun cuando esto sea, como decís vos, una resignación activa. Exacto, eso es, bueno, es la que toca, ¿no? Como dicen los chicos, los más jóvenes, es la que toca.
con este panorama, quizás aquellos que intentan construir una opción alternativa deberían tener en cuenta esto, ¿no? Sí, y es algo que venimos repitiendo hace mucho. Cuando medimos las imágenes, todos los que han protagonizado los últimos 20 años tienen imágenes negativas muy altas. Entonces, ¿puede pasar que el presidente de la nación o sus funcionarios empeoren sus imágenes? Sí. El tema es que pasarían en ese caso a formar parte de un pelotón que ya tiene mala imagen y no aparecen figuras nuevas con imagen o figuras del pasado que mejoren su imagen. Bueno, y además, incluyendo al gobierno y abarcando a la oposición, en general la clase dirigente tiene más imagen negativa que positiva. Sí. No sé si alguien tiene saldo favorable hoy. No, ya no. Ya no, hace varios meses que ya nadie. En algún momento la tuvo Milei. En algún momento la tuvo Milei y aun cuando hoy pueda estar primero en imágenes positivas, también tiene saldo negativo. O sea, todos tienen saldo negativo hoy y especialmente ahí el corte por edad y género habla mucho también, ¿no? Las mujeres y los mayores de 40 años son mucho más negativos respecto de las figuras políticas del espectro político actual que los jóvenes. Que los más jóvenes. Que los más jóvenes. Vos decías, y que los varones. Vos decías antes un dato, fuera de aire, sí. Un dato que es muy interesante sobre la composición del futuro padrón. Sí, el año pasado el 49,9 del Padrón Nacional tenía menos de 39 años. De acuerdo a las proyecciones del censo, casi el 53% va a tener menos de 39 años en 2027. Sí, eso habla mucho también de qué están esperando de la política y del Estado, ¿no? Que son cosas bastante... El mundo cambió para todos y también cambió en este sentido, por dónde circulan los mensajes, qué tipo de mensajes y qué expectativas tienen del mundo del trabajo, del futuro, de la construcción de una familia. Ahí también la política la tradicional tiene un desafío. Creo que me quedaba una placa, ¿no? Adelante, vamos. Bueno... Esto, aún así. Aún después de todo lo que estamos hablando, aquí hay datos, que en algún punto estamos hablando de resignación activa y hay un 42%, 42,5% que piensa que dentro de un año esto va a estar mejor. Que va a estar mejor, sí, que el país dentro de un año va a estar mejor. Hay dos cuestiones para aclarar sobre ese número. Ese número bajó entre diciembre y febrero un 3%. O sea, era 45 más o menos. Era 45 y piquito y bajó a 42,5. En este contexto, de todos modos, uno puede decir... Bueno, todavía hay 4 de cada 10 que creen que el país va a estar mejor dentro de un año, pero les preguntamos por el país y ahí es donde hablamos de resignación activa, ¿no? Creen que el país va a estar mejor, no necesariamente que ellos van a estar mejor. Hay una resignación respecto, y eso ha calado mucho y creo que es como la clave de estos últimos 2 años, cómo ha calado en la sociedad la idea de la necesidad de un sacrificio para que el país mejore a futuro. Hace un tiempo un colega recordaba, bueno, Milei dijo que iba a llevar 35 años la recuperación de la Argentina. Pareciera, cuando vemos estos números, podemos inferir que hay en una parte de la población que eso ha calado bastante fuerte. Sí, no sé si 35 años, pero... Pero esa idea de un sacrificio presente para un mejor futuro. Me parece que algún vínculo con lo que hablabas, y repito el concepto de resignación activa, tiene que ver, ¿no? Claro. El país va a mejorar, vos también lo mencionabas, ¿no? Bueno, ¿sobre qué sectores de la economía va a mejorar? Y sobre sectores que no dan empleo. O que dan poco. O que dan poco empleo. Entonces está como esa distancia y esa evaluación pragmática del país va a estar mejor, pero a lo mejor yo no. Claro. Es una disociación compleja, ¿no? Compleja, sí. Porque uno está dentro, no está mirando desde una vidriera. Sí. Lo cual es difícil, pero igualmente también es cierto, y no lo podemos pasar por alto, que hay un 40% que va a estar peor que en este momento. Peor que en este momento, y ese número creció 2 puntos, casi 2,5 puntos entre diciembre y febrero. Si la tendencia y los libros tienen razón, esa tendencia, de acuerdo a lo que venimos viendo en las investigaciones Qualip, debería sostenerse. Decime,
yendo a lo mejor no hay números, pero puede haber percepciones o registros. Respecto de lo que está en juego, ¿no? De cómo funciona la economía, de que Estado tan grande no, de que menos asistencia en algunos sectores. Esos valores en aquellos que tienen todavía expectativas o esperanzas, ¿se han modificado o eso se mantiene firme como dogma o como principios del gobierno? Se mantiene, a ver, lo que está pasando mucho es una evaluación muy corta y muy del día a día. Entonces, cuando hacemos estas preguntas que son más abstractas, los que están de un lado no se mueven en términos de escalas de valores esas opiniones. Entonces, si les preguntamos más Estado o menos Estado, bueno, el que es más, correcto, más pasado te dice más Estado, pero no. Después, cuando empezás a hacer preguntas en particular sobre qué significaría más Estado, eso sí se ha modificado. Hay más preocupación por el metro cuadrado y hay algo que también vemos que se empieza a repetir mucho en las mediciones, que tiene que ver con un clivaje de género que vemos mes a mes, que se va repitiendo, con cómo evalúa cada persona la situación presente y la situación del país. Vemos que las mujeres evalúan la situación del país y la personal mucho más ancladas en la microeconomía de las familias, y los varones, y especialmente los varones jóvenes, cuando les pedimos que hagan alguna evaluación de cómo va el país, remiten a conceptos más macro y hablan de inflación y hablan de PBI y hablan de macroeconomía. Entonces, ese clivaje también es interesante para seguirlo a futuro, porque quizás sea algo importante para el 2027. Ahora, en las valoraciones que ustedes recogen, va a estar mejor, va a estar peor, ¿no? Sí. ¿Hay algún fraccionamiento político? Es decir, sí. Cuando vos decís, mira, del 40% que está peor, el 80% votó a Unión por la Patria. Eso pasa, Eso pasa, y lo mismo, la retención del votante propio todavía se mantiene casi congelado. Acá la clave del 2027 va a estar en ese porcentaje que es, quizás podemos decir, el votante del PRO, ¿no? Que fluctúa en el medio y que esperaba una mejora económica pero más transparencia. Y entonces hoy está encontrando más republicanismo y los modos de ataque y las formas no gustan. Ese porcentaje es donde quizás fluctúa a veces. Sobre una cosa opina sobre una cosa opina de una manera y sobre otra cosa opina de otra manera. Pero después el votante mileísta primera vuelta apoya casi en el 90% todas las medidas del gobierno, y el votante Sergio Massa en primera vuelta todo lo contrario. Ahí eso está congelado. Y ustedes en los estudios, algo me comentaste, pero no perciben que la esperanza o la expectativa se traslade a otro... No, por el momento no. No, por el momento no se traslada a otra opción. Y de hecho, no solamente en términos cuantitativos no se traslada a otra opción, sino que empieza a ser también en las investigaciones quali, emerge como una preocupación. No tengo a dónde ir, o sea, esto no me está gustando, no me gustan las formas, no me gusta enterarme todos los días de algún caso de corrupción nuevo, no me gusta que me hayan prometido que se terminaban los privilegios de la casta para que yo estuviera mejor y yo no percibo la mejora, pero no tengo alternativa. Eso empieza a salir espontáneamente. Lara, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Ahora vamos a ir a un corte. A la vuelta vamos a ir con un especialista y vamos a hablar sobre lo que está pasando en Medio Oriente. Ya volvemos. Como dijimos antes del corte, vamos ahora a la crisis en Medio Oriente. Vamos a tener un invitado de primer nivel. Lo voy a presentar. Se llama Juan Bataleme.
es magíster en Ciencias del Estado de la UCEMA, Relaciones Internacionales de Flaxo, profesor de Política Internacional especializado en Seguridad Internacional e Instituciones Internacionales, y podría seguir toda la noche, pero prefiero hablar con él. Juan Bataleme, buenas noches. Van der Kooi te saluda desde D-News, Buenos Aires. Buenas noches, Eduardo. Un placer verte. Tuvimos el placer de conversar por teléfono cuando era secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa, así que es un placer hablar contigo esta noche en persona. Desde el llano, podríamos decir. Exactamente. Rememorando un viejo programa de un colega. Así es. Bueno, supongo que estás bien. Te he visto en otras pantallas y digo, primera pregunta. Se cumplieron hace un ratito 24 horas de, no sé si el alto el fuego, porque hoy hubo fuego, pero por lo menos del acuerdo de que el fin de semana, el sábado, se inicie un proceso de negociación entre Estados Unidos e Irán, promovido por Pakistán. De este recorrido de 24 horas, ¿qué conclusiones podría sacar vos? La primera es que Estados Unidos está peleando una guerra, Israel pelea otra guerra en paralelo, Irán ha tenido que ajustar su conducta maximalista, producto de las presiones de China, producto de los buenos oficios de Pakistán, y que lo que se logró es tenue, y lo que ahora estamos viendo es la dimensión cognitiva de la guerra, que es de qué se tratan estos 10 puntos en los cuales Estados Unidos dice una cosa, Irán dice una cosa completamente distinta. Es más, hoy Irán, por ejemplo, como para tratar de agregar ruido, dijo algo así como Estados Unidos está violando los 10 puntos que acordó, pero en realidad Estados Unidos no acordó absolutamente nada, por lo menos hasta el sábado. Así que esto es muy tenue el equilibrio logrado en este momento. Ahora, tampoco hay certeza, por lo menos no la tengo yo, a lo mejor vos sí, tampoco hay certeza de cuáles son en verdad los 10 puntos. Hay 2 o 3 que son obvios, pero creo que el régimen de Teherán divulgó un borrador con los 10 puntos, pero Estados Unidos no dijo nada todavía. Sí, básicamente está el borrador de los 15 puntos de los que habla Trump siempre y que hoy los volvió a mencionar en la conferencia de prensa la vocera presidencial, los volvió a mencionar el secretario de Guerra Pete Hegseth y que no tienen nada que ver con los 10 puntos que divulgó Irán y de los cuales, y en este punto tiene razón, la prensa norteamericana se agarró como que hubiera acordado sobre los 10 puntos iraníes, con lo cual generó en este primer momento la idea de que Irán había ganado la guerra, cuando en realidad hoy no podés hablar de ganadores. No, está bien, pero vos mencionaste algo que me parece que es muy importante y sobre todo en tiempos de beligerancia, y es... Y no lo digo solo por el episodio de ayer, me parece que la comunicación del gobierno de Estados Unidos en todo este ciclo, en todo este ciclo de la guerra, ha sido muy confusa y muy contradictoria. Primero, totalmente de acuerdo con lo que vos estás diciendo. Creo que parte de esta guerra, Estados Unidos, no digo que la pierde, pero tiene un frente abierto que es el frente comunicacional y son los tweets de Trump. En definitiva, terminábamos todos mirando tweets que a un día perdían valor. Dicho esto, y me permito esta reflexión contigo y a esta hora de la noche, a veces pienso, o durante el día pienso, que si Trump no hubiera tuiteado en torno de voy a hacer desaparecer una civilización milenaria de la faz de la Tierra, y no hubiera tuiteado nada, y ponele que hubiera dejado el ultimátum de 48 horas y se hubiera llamado al silencio, yo creo que hoy podría haber atacado tranquilamente a Irán y que nadie va a estar leyendo y no se hubiera generado esta situación de esto va a escalar al punto tal de que parece que estuviéramos al borde de la guerra nuclear. Entonces, como vos bien señalás, Trump tuvo el frente del estrecho de Hormuz, el frente iraní, el frente militar, que uno podría decir que tácticamente lo ganó, pero en el frente comunicacional se pegó un tiro en el pie, no te quepa ninguna duda.
Sí, también te pregunto si hay seguramente la habrás leído, una nota que publicó el New York Times hoy sobre cómo se gestó el ataque combinado de Estados Unidos e Israel. Daría la impresión que algunas cosas no se previeron, ¿no? Digo que se hizo un análisis, Sí. a lo mejor, no digo superficial, no soy yo quien para decir eso, pero que se hizo un análisis omitiendo algunas cosas que podían suceder. Y la nota de New York Times señala que algunos funcionarios de primer nivel, entre ellos el propio James D. Vance y el titular de la CIA, desconfiaban un poco de los planes y de los puntos para llevar adelante entre Trump y Netanyahu. De vuelta, aparecen todas estas discusiones que son válidas, que a veces Trump se pelea con el New York Times, de vuelta, pegarse un tiro en el pie, cosa que ni Bush hijo, ni Bush padre, ni Clinton hizo antes de lanzar una guerra. Y lo que está claro es que tomó a valor lo que la inteligencia israelí le decía, que esto es lo que dice el New York Times hoy, básicamente reafirmando esta perspectiva que se ha consolidado en los Estados Unidos de que Israel arrastró a los Estados Unidos a la guerra. Yo creo que hay una responsabilidad compartida porque al menos el objetivo de no un Irán nuclear, no un Irán con misiles balísticos era compartido por los dos y que Estados Unidos tenía ese mismo objetivo, no hacía el tema de cambio de régimen. Pero esto se consolida y ciertamente que en vez de hacerle caso a sus oficiales, a su jefe de Estado Mayor Conjunto, a los que le decían, avisá que esto es una campaña aérea de ataque, destruís todo, pero que no vas a cambiar el régimen, ni nada por el estilo, dijo, voy a por todo desde la campaña aérea, pensando que eso iba a generar algún efecto político, estratégico sostenido, que ciertamente no solamente no sucedió, sino que además reafirmó la voluntad de resistencia iraní. Por eso nadie se levantó en estas 5 semanas. ¿Y vos crees, y esto parece una pregunta un poco ingenua, y quizás lo sea, vos crees que pudo haber influido en el espíritu de Trump esa operación así de un rato y muy exitosa que hizo en Venezuela y que no provoca un cambio de régimen, pero ha provocado algunas modificaciones, sobre todo vinculadas al petróleo, que pudo haber creído que con Irán pasaba lo mismo? Mira, no creo que sea naif la pregunta, es una pregunta que nos hacemos todos. Yo te diría lo siguiente, yo hoy en otra entrevista recomendaba leer un libro muy bueno sobre la política exterior norteamericana que se llama Las patologías del poder, Pathologies of Power, de Christian Fetway. Fetway señala justamente eso, o sea, la política exterior norteamericana está muchas veces sujeta a la manipulación del líder. Ciertamente que Trump es un líder con una personalidad muy particular, muy centrada en su culto a la personalidad, y es un líder que no encuentra barreras, que ha hecho de la incertidumbre una táctica de negociación. Por lo tanto, el fenómeno de Ubris, el problema de Ubris es, si puedo con Venezuela, puedo con Irán. Y son dos cosas completamente distintas, y yo ahí sí creo que sus mandos militares y personas cercanas políticamente le deben haber dicho, cuidado con esto. Uno de esos debe haber sido Vance, por eso Vance se mandó a guardar, por así decirlo, en esta primera etapa de la guerra, pero que Trump muy hábilmente ahora lo involucra en la posibilidad de un post-conflicto, en a ver si Vance es capaz de entregar un éxito político, con lo cual también lo pone en primera línea en la presidencia republicana, como está compitiendo con Marco Rubio. Así que sí, estoy completamente de acuerdo con tu mirada, de que está el factor humano, está el factor Trump. Sí, bueno, siempre el factor humano es determinante y en algunas personalidades un poco más que en otras, ¿no? Claramente. Exacto. Otra Donde no hay pregunta. frenos institucionales, perdóname que esto es muy importante lo que está diciendo, donde el freno institucional del Congreso tampoco funcionó. En definitiva, el gran freno de Trump fue el precio del petróleo. Para una democracia avanzada como los Estados Unidos hay que mirar bien qué es lo que sucede en el Congreso. Igual ahí hay un dato, hasta el 1 de mayo Trump tenía, por así decirlo,
mayor libertad de mano para continuar con esta guerra. Dos límites: los recursos, la plata disponible para gastar en la guerra, que tenía que pedirle más plata al Congreso, y un Congreso que estaba cada vez más reticente a decirle seguí con esta guerra de eterno. Otra pregunta. ¿Vos crees efectivamente que el ataque de estas semanas de Estados Unidos e Israel deterioraron severamente el sistema militar de Irán y han puesto en riesgo o han disminuido mucho las capacidades de enriquecer uranio que tenía el régimen de Teherán? ¿O eso está por verse? Siendo prudente, yo te diría que con el grado de información pública que manejamos hoy, de hecho hoy el jefe de Estado Mayor Conjunto, Dan Kane, trajo números. Por primera vez tenemos números del grado de daño que absorbió Irán. Hoy por primera vez. Lo que teníamos era la acción militar norteamericana, la cantidad de blancos destruidos, etcétera, etcétera. Siendo prudente, te diría que hay un componente de está por verse, pero te diría con un grado de certeza bastante importante de que la capacidad militar iraní está muy degradada, muy degradada. No hay que creerse a los iraníes con la banderita festejando una victoria, una supuesta victoria. Y dos, el programa militar nuclear, por lo menos por los próximos años, no lo veo muy viable, y solo lo vería viable si la negociación que empieza este sábado, Estados Unidos la conduce de una forma tan pobre que termina habilitando la capacidad de Irán para reconstruir su programa nuclear, que entiendo yo que es un innegociable. De ahí que, por ejemplo, no creo que le permitan a Irán cobrar peaje como quiere cobrar peaje para que pasen los barcos por el Estrecho de Hormuz. Pero es todo, ahí está el veremos para mí. Te hago las dos últimas preguntas. Uno toma la preguerra y toma ahora y se pregunta, bueno, finalmente el Estrecho de Hormuz antes de la guerra no era un motivo de negociación, ahora es un motivo de negociación. Esto tiene un significado político. La otra pregunta, finalmente, ¿ustedes perciben que políticamente el régimen de Teherán tiene un deterioro, que hay disidencias internas que a futuro, no en lo inmediato, puede producir alguna modificación interna? La primera pregunta es corta, la respuesta es corta, es sí, es circular. ¿En qué sentido es circular? Es que Trump no nos puede decir gané la guerra porque abrí el Estrecho de Hormuz, porque el Estrecho de Hormuz estaba abierto. Tiene que presentar que destruyó las capacidades militares iraníes. Dos, con respecto al tipo de régimen, una de las formas que uno ve que Estados Unidos está tratando de salir de este atolladero es decir de que el régimen cambió. El régimen no cambió. Hoy gobierna, desde mi punto de vista, algunos actores civiles y principalmente la Guardia Revolucionaria iraní. Así que a hoy gobiernan ellos. Y tu pregunta es central. Y acá muestra una limitación que tenemos nosotros como analistas, por lo menos en mi caso, y en esto quiero ser muy honesto con vos y con la audiencia, al no poder tener acceso a fuentes iraníes que no estén en idioma inglés, o sea, idioma real de ellos. Sí. Y dos, al estar mediado por internet, yo tengo un problema de comprensión de la dinámica interna iraní, que entiendo que es más complicada de lo que aparenta. Y dos, la censura del régimen también me previene a mí a hacer un análisis muy certero sobre lo que está sucediendo. Los que saben eso son los norteamericanos y los israelíes, que son los que tienen a Irán infiltrado. Dicho esto, te voy a decir una sola cosa, es una certeza que tengo. Ayer cuando Irán canta victoria, dice algo que a mí me llamó la atención en un tuit también. Llama a la unidad nacional y que estos no son tiempos, dice el vocero militar iraní, estos no son tiempos para divisiones internas. Ahí me dio un dato de que también estaba mandando un mensaje interno y de que algún ruido, como anticipó Trump, cuando él dijo este es un momento para la paz, y cuando él escribe algo en torno a esto, en torno a las disidencias iraníes, algo de eso también los norteamericanos intuyeron como para bajar, desescalar. ¿Qué quiero decir con esto? Es que todavía las fuerzas militares están en el terreno como para poder, si lo necesitan, poner presión militar llegado el caso.
Juan, muchísimas gracias por este contacto. Clarísimo todo lo que dijiste, te agradezco mucho. Espero que nos volvamos a encontrar en cualquier momento. Gracias, ¿eh? ¿Me permitís un minuto? Es un honor Sí. hablar con alguien, como en tu caso, que nos formó sobre la cuestión Malvinas, por ejemplo. Así que Bueno, es mutuo el respeto y el honor. te agradezco mucho, ¿eh? Te agradezco mucho. Por favor, adiós. Nosotros nos despedimos de Datos de hoy. Volvemos, como todos los miércoles, el próximo a las 21 horas. Gracias, chau, buenas noches.